Y una de las derivadas de la guerra en Medio Oriente es la grave amenaza que supone para el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria global. Cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes circula habitualmente por el estrecho de Hormuz, ahora bloqueado. Como consecuencia, el precio de insumos clave como la urea ha aumentado entre un 30 y un 40% desde el inicio del conflicto. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, si el conflicto se prolonga solo unas semanas más, la oferta global de alimentos se verá seriamente afectada. La disponibilidad de cereales básicos, forraje, lácteos y carne disminuirá significativamente. La mitad de los alimentos del mundo depende del uso de fertilizantes. Para hablar de este tema tenemos el gusto de contar con Máximo Torero, economista jefe de la FAO. Señor Torero, le agradecemos que se tome el tiempo para ayudarnos a entender la situación de la seguridad alimentaria, sobre todo en este contexto de la guerra en Irán. No, muchísimas gracias. Un placer de estar con ustedes. Un poco la situación, como bien se mencionó, depende de que 35% del petróleo, 19% del gas natural y 30% de los fertilizantes y el sulfuro, que es utilizado para generar fosfatos, Mm. son todos insumos centrales para la agricultura. El petróleo, por supuesto, para el combustible, movimiento a través de la cadena de valor, pero el gas natural para generar nitrógeno y los fertilizantes, conjuntamente con el fosfato, son los costos más importantes que tienen los agricultores. Entonces, al subir los precios de Sí. estos, porque no está fluyendo, va, por supuesto, a afectar cuánto van a utilizar de este insumo y eso afectaría en el siguiente periodo en que se va a plantar la Sí. producción y la productividad. Señor Torero, es lo que usted llamaría o llamó esta semana el doble estrangulamiento para los agricultores, ¿no? Exacto, porque no solamente es por el lado del combustible, sino también es por los insumos de Sí. fertilizantes, y lo cual los va a llevar a tomar distintas decisiones, ¿no? O sea, estamos hablando de todo va a depender al final de la duración del problema, como decías al comienzo. Si Ujú. estamos hablando de alrededor de un mes, una semana más, una semana menos, van a haber pocos países afectados y en 3 meses debería recuperarse el mercado si es que el estrecho se abriera. Y Si estamos hablando de más tiempo, la situación es más difícil para grandes países exportadores que requieren de estos insumos. Y esto va a afectar la siguiente temporada agrícola, no esta directamente, pero afectaría la siguiente temporada agrícola, porque para esta los grandes países ya tienen más o menos cubiertos los insumos que requieren, pero no para la siguiente. Entonces, por lo claro. tanto, lo que va a pasar es, uno, utiliza menos insumos y eso va a afectar la productividad. Dos, hay sustitución, se mueven de, Mm. por ejemplo, maíz y trigo a producción de soja, que es más intensiva y que puede mantener y fijar más el nitrógeno. Y tres, bajan la producción también, que fue lo Sí, que pasó en la época de la guerra en Ucrania con el arroz, que tenía claro. precios bajos y no podían cubrir esos costos, ¿no? Y a propósito de eso, usted menciona la guerra en Ucrania, ahora en esta guerra de Irán. ¿Cuánto tiempo puede tolerar el sistema alimentario global una situación como esta? No, estamos ya, el reloj ya está llegando a un límite. Deberíamos La guerra el estrecho debería abrirse en las siguientes 2 semanas a lo más. Mm. Luego de eso pasamos un periodo de más de un mes, hasta 3, 6 meses. En ese caso, el impacto podría ser mucho más fuerte. Y a diferencia de la guerra de Ucrania, donde como era una restricción de exportación también de lo que es el trigo y lo que es el girasol, otros países pudieron hacer una recuperación, una respuesta y aumentar su producción. Es decir, pudieron incrementar la producción de trigo y la producción de girasol. En este caso Sí. no, porque estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de petróleo, de gas natural. Entonces, en este caso no se puede generar, va a demorar mucho tiempo que otros países cubran este gap de oferta tan importante que está generando el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces, es más complejo que lo que sucedió durante la guerra de Ucrania. Señor Torero, lamentablemente el tiempo se nos agota para esta entrevista. Muy interesante lo que nos cuenta Máximo Torero, economista jefe de la FAO. Muchas gracias.